Buenas tardes, hermanos. Los invito a que abran su Biblia en Colosenses 2, versículo número 10. Colosenses 2, 10. Hoy iniciamos una nueva serie basada en la epístola a los Colosenses. La serie se titula Cristo es suficiente. Y este es el primer tema de la serie. Precisamente se llama Cristo es suficiente. Colosenses 2:10. Vamos a leer. Dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La iglesia de Colosas era una comunidad de cristianos que fueron evangelizados por un discípulo del apóstol Pablo. Se llamaba Epafras. Y algunos cristianos piensan que Pablo fue el que fundó esa iglesia, pero no, fue Epafras. Sin embargo, a pesar de que está esta epístola, San Pablo nunca conoció físicamente ni estuvo tampoco allí en Colosas. Pero Epafras, discípulo de Pablo, después Pablo dice que Epafras era un fiel ministro de Jesucristo, comienza a discipularlos en los caminos de Dios, pero comienza a tener una serie de infiltraciones filosóficas de falsos apóstoles, falsos maestros, que empezaban a dañar la vida espiritual de los cristianos en Colosas. Entonces Epafras, preocupado, busca a Pablo e inicia un viaje de poco más de 2,000 kilómetros rumbo a Roma. Colosas está en lo que hoy es actualmente Turquía. E inicia este viaje y lo encuentra en Roma al apóstol Pablo. Pero resulta que Pablo estaba prisionero, estaba en la cárcel. Entonces, cuando tiene este encuentro con Pablo, Epafras muestra la preocupación que él tenía como pastor por las herejías que estaban asediando a la iglesia, las filosofías y muchas cosas que estaban comenzando a afectar la iglesia en Colosas. Y aquí hay un principio. El día de hoy hacen falta pastores como Epafras, que se preocupen por la sana doctrina, que alerten del peligro de las herejías que están asediando y que desgraciadamente ya han entrado en la iglesia del siglo XXI. Según las estadísticas, muy pocos pastores están preocupados verdaderamente por la salud espiritual del pueblo de Dios y no están atendiendo a este problema. Los vientos de doctrinas falsas están soplando muy fuerte y millones están siendo arrastrados, llevados por esos vientos. San Pablo, no lo busque, pero en 2 Corintios 11:28, Pablo dice lo siguiente: además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, así como Epafras estaba preocupado, Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de los cristianos en Colosas y de todos en general, porque dice que habla de preocupación por todas las iglesias. Una vez alguien me mandó un correo y me decía: pastor, no se preocupe tanto, es la iglesia de Cristo y Él la cuida. Sí, pero ¿a través de quién? De los pastores. Entonces dice: no, es que preocuparse y afanarse por cuidar la iglesia, dice, eso es de la carne. Así me dijo, imagina. Pues yo le dije, yo la verdad no contesté nada, porque dije, no, pues esta persona está en una ignorancia total. Lo único que le pregunté, le dije: ¿eres pastor? Me dice: Dios me libre. Le dije: no, pues por eso no estás preocupado. Entonces la carta a los Colosenses es de advertencia en contra de todo aquello que pretenda hacer insuficiente el sacrificio de Cristo. Algunas de las herejías que se echaban en ese tiempo eran mezclas de prácticas de la ley judía con filosofías paganas. Por ejemplo, algunos comenzaban a enseñar que la humanidad de Cristo no era real.
Es decir, la negaban. Ellos decían que Cristo era tan solo como una emanación divina, como algo que salió de Dios, muy parecido a lo que dicen los testigos de Jehová hoy, que por cierto niegan su divinidad de ellos y enfatizan su humanidad. Estos eran al contrario. Entonces ellos decían que toda la materia era mala, eran filosofías, que por lo tanto el cuerpo es malo intrínsecamente. Entonces ellos usaban una lógica equivocada y decían, por consecuencia, si el cuerpo es malo, entonces es imposible que Dios se hiciera hombre. Entonces todas esas filosofías comenzaron a entrar o estaban acechando la iglesia en Colosas, y Epafras, preocupado, va y le informa al apóstol Pablo. Entonces, profetas, falsos apóstoles acechaban esta iglesia de Colosas. Algunos, por otro lado, aseguraban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Y esto agredía el sacrificio perfecto de Cristo, haciéndolo imperfecto al quererle añadir la circuncisión, un ritual que Dios le dio a Abraham. Es como hoy el famosísimo sistema que muchas iglesias tristemente han adoptado, el sistema G12, que ha incorporado un montón de herejías y de cosas muy extrañas, como por ejemplo te dicen, te llevan a un encuentro y dicen, escriba sus pecados aquí, entonces tú escribes tus pecados, ¿verdad? Y comienzas ahí a escribirlos, maté a mi abuelita, maté al perro, todo lo malo que hicieron. Al final ellos hacen una fogata en el patio y toman esos papeles con los pecados de usted y los echan al fuego y dicen, tus pecados ya fueron quemados y borrados. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué no fueron llevados en la cruz? ¿En el cuerpo de Cristo? ¿En la muerte de Cristo? Sin embargo, así como en la iglesia de Colosas asediaban todas estas herejías, la iglesia de hoy ya está penetrada, desgraciadamente, por estas cosas. Otro de las herejías que estaban asediando a los cristianos de aquel tiempo era lo que se conocía como el ascetismo. El ascetismo es una doctrina que buscaba, o que sigue sucediendo, buscaba la perfección del hombre mediante sus propios medios, haciendo o practicando una vida de austeridad total, hacían votos de pobreza y cosas de esas, pero también mortificaban el cuerpo, lo golpeaban, lo sometían a prolongados ayunos, golpes en la espalda, en fin, suplicios que ellos mismos se autoimponían, pero le atribuían a todas estas cosas que ellos hacían, estos sacrificios, mortificando el cuerpo, les atribuían poderes de salvación o poderes santificadores. Yo conocí a un hermano, todavía lo conozco, él vive, pero él durante 35 años, o mejor dicho, a la edad de 35 años, él ya era un sacerdote franciscano. Y alguien le predicó, se convirtió a Cristo, y en una ocasión platicando con él, bueno, él después posteriormente fue pastor y sigue siendo predicador ahora, y él me platicaba cómo en la orden de los franciscanos hacían voto de pobreza y cómo hacían prolongados ayunos y cómo ellos se autoimponían castigos con varas y con cosas que los herían en la espalda. Y esa tendencia todavía la vemos en algunas religiones y en algunos cristianos que aseguran que tenemos que ayunar 40 días y 40 noches y cosas de ese tipo, llevando a la gente hacia a llevarla a obtener por sus propios medios santificación y hasta la salvación. Entonces, algo que ellos tenían, los falsos maestros que estaban asediando la iglesia de Colosas, es que adoraban ángeles, invocaban ángeles para que les ayudaran a obtener los favores de Dios, y algunos creían incluso que podían ayudarlos a la salvación. Todo esto que asediaba la iglesia de Colosas negaba que Cristo fuese suficiente para ser salvos. Había que añadirle cosas. Entonces los cristianos en Colosas se sentían confundidos, y Epafras, que era el pastor, pues se sentía preocupado. Entonces él no le importó recorrer más de 2000 kilómetros con tal de recibir un consejo del apóstol Pablo.
el cual, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que hoy tenemos en nuestras Biblias, que se conoce como la carta a los Colosenses. Fíjense que el día de hoy este asunto de los ángeles se está multiplicando dentro de las iglesias cristianas de una manera espantosa. Hay en el internet y hay gente que ha asistido a este tipo de eventos donde se está invocando a los ángeles y hacen invocaciones, que ángeles vengan en este momento, ministren a los santos de Dios, ministren sanidad, ministren provisión, yo les ordeno ángeles que... Y la Biblia prohíbe terminantemente hacer invocaciones a los ángeles. ¿Por qué prohíbe la Biblia? Por la sencilla razón de que hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. Entonces, cuando se invocan ángeles, se corre el riesgo de que ángeles, como Moronic se le apareció a José Smith, el fundador de los mormones, les digan cosas contrarias a la Biblia. Eso está sucediendo el día de hoy. Por lo tanto, el tema central de la carta de Pablo a los Colosenses es el siguiente: que Cristo es suficiente. Entonces vamos a estudiar ahorita un panorama, porque vamos a estudiar toda la epístola como una serie, pero vamos a estudiar ahora 14 afirmaciones bíblicas que están en esta epístola que comprueban que Cristo es suficiente para nuestra salvación, para nuestra redención total, que no necesitamos ni filosofías, ni psicología, ni revelaciones extrabíblicas, etcétera, etcétera. No, para los creyentes, Cristo es suficiente. Vamos a ver el primero de los 14. Vamos a Colosenses 1:13, porque ahí está la primera afirmación de la suficiencia de Cristo. Cristo es nuestro único libertador. Nosotros no tenemos más libertadores, solo hay uno, y es Cristo. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate, aquí la palabra clave es que dice que el Padre nos ha librado. Librar aquí significa rescatar, pero tiene un significado muy interesante: atraer hacia sí mismo. Eso significa en el griego ser librado. Es decir, que Dios nos atrajo a sí mismo, y como dice la Escritura, con cuerdas de amor, nos atrajo hacia sí mismo y nos cobijó bajo su sombra. El Salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nos atrajo hacia Él y estamos bajo su cuidado y su amparo. Ahora, cuando Él nos rescató, nos libró, dice aquí, de la potestad de las tinieblas. Potestad significa dominio. ¿Qué significa esto? Que Satanás tenía dominio sobre cada uno de nosotros. La Biblia establece que el mundo entero está bajo el maligno. Pero cuando una persona como tú, espero que seas uno de ellos, como tú, que eres lavado con la sangre del Cordero, entonces tú has sido librado, has sido atraído hacia Dios por su Espíritu, por medio de la gracia. Y te ha librado, nos ha librado del dominio de Satanás. Esta es una verdad muy importante que todo cristiano necesita entender. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les escribe esto a los colosenses? Porque ya las falsas doctrinas les estaban menguando en cuanto a estas verdades. Por eso Pablo se ve la necesidad de decirles: no, miren, colosenses, Él nos ha librado del dominio de las tinieblas. Hay cristianos que enfatizan tanto en Satanás y los demonios que se sienten asediados los cristianos y sienten que toda circunstancia, todo lo que pasa, Satanás los anda persiguiendo de día y de noche. Y es que tuve una lucha con Satanás y siempre andan peleando con Satanás. Cuando el énfasis de Dios es que Él nos ha librado del dominio de Satanás. Jesús dijo que nos daba autoridad para pisar, hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada. ¿Saben lo que es nada? ¿Nada qué? Nos dañará. Entonces, cuando un cristiano tiene miedo,
no conoce que Cristo ya lo atrajo hacia sí mismo, que está bajo su sombra. Pero allí no termina el asunto. Dice que nos libró, nos rescató del dominio de Satanás, de sus huestes, y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí la palabra clave en esta frase es trasladar, que significa remover, pero tiene un significado mucho más profundo. Habla de cambiar de lugar, pero tiene una implicación de llevar lejos, muy lejos de donde estabas antes. Es como esto: si tú vives en Tonalá y te cambias a Zapopan, pues son los polos opuestos, ¿verdad? Como está de lejos el sur del norte, así es el traslado. Es decir, vivíamos en el reino de las tinieblas y nos trasladó a un reino muy lejano, que nadie entra sino por la sangre de Cristo. Ningún demonio puede entrar a ese reino, que es el reino de Dios. En ese reino Jesús es el rey. En ese reino hay leyes del reino, que es la palabra de Dios. Entonces Pablo decía, miren Colosenses, ustedes han sido rescatados del dominio de Satanás. Que no les vengan a contar que la luna es de queso y que no sé cuántas cosas. No se dejen engañar. A ellos fue a los que les dijo, con filosofías y huecas sutilezas. No se dejen engañar. Ustedes han sido trasladados del dominio de Satanás a un lugar muy lejano, que es el reino de Dios, la presencia de Dios. Entonces necesitamos conocer esto, porque por ahí hay muchas cosas que andan siendo enseñadas por falsos maestros que confunden al cristiano y lo hacen sentir presa del diablo. Hermanos, nosotros no estamos bajo el dominio del diablo. La Biblia dice que nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros somos más que vencedores. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Vivimos en el reino de Dios. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Vivimos muy lejos de ese reino en el cual un día habitamos, pero fuimos rescatados. Entonces habla de un único libertador. Y luego en el versículo 14 nos habla de la segunda afirmación bíblica de la suficiencia de Cristo, que Cristo es el único Salvador. Esto está en Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo quiero que pongan atención a la primera frase, en quien tenemos. ¿En quién? Habla de uno solo. No dice en quienes tenemos redención. Han oído seguramente que algunos por ahí enseñan que María, la madre del cuerpo físico de Jesús, fue corredentora junto con Cristo. ¿Han oído eso? Pues voy a decir algo que posiblemente ofenda a algunos, pero es la verdad. Eso es una herejía. Eso de que María, la madre de Jesús, fue corredentora. Co significa igual, que participó en el mismo nivel de redención, de salvación, y eso es una herejía, hermanos. Ella misma necesitaba salvación. Entonces, Cristo es el único Salvador. Por ahí va a haber muchos que se dicen el Salvador, que se dicen los ungidos, pero hermano, nada más hay un Salvador. No necesitamos superapóstoles y superpastores y super no sé qué para sentirnos que somos salvos. Nos basta Jesucristo. No hay otro que haya entregado su vida con sangre inocente y vida intachable como nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo les dice, no se confundan. Nosotros tenemos un solo Salvador, dice, nosotros tenemos redención. Aquí la palabra clave es redención en esta primera frase, que viene del griego apolutrosis, que significa dejar en libertad mediante el pago de un rescate. ¿Cuál fue el precio? Ahí dice el versículo, por su sangre. El precio fue su sangre. Y la Biblia establece que la vida del hombre está en la sangre, es decir, la vida de Cristo fue entregada por nosotros. Ese fue el pago y derramó su sangre. Pero por su sangre, ¿qué recibimos? El perdón ¿de qué? De pecados. O sea, por eso es que es herejía decir que Pablo fue
corredentor, que la Virgen fue corredentora, que yo me siento el Salvador, que aquel se siente no sé cuánto, son herejías, hermanos. Nosotros no necesitamos a nadie más como Salvador, más que al único que murió en la cruz. Porque María no murió en la cruz, ni Pablo, ni Pedro, ni el apóstol armando negocios de la cruz. Entonces, fíjate bien, aquí dice que recibimos por su sangre perdón. Digan todos perdón. Mira, la palabra perdón significa pasar por alto, significa no tomar en cuenta todo lo que hicimos. Ese es el perdón. Cuando tú perdonas a alguien, lo eximes de culpa y pasas por alto la ofensa. Eso es lo que dice la Biblia que Cristo hizo. Cuando nosotros pecamos, estrictamente pecamos en contra de Dios. Por eso es el único que puede perdonar pecados. Por eso cuando el hombre se pone en lugar de Dios y le dice, yo te libero de tus pecados y yo te redimo tus... ¿Tú? Puras herejías, hermanos, ¿sí? Que se han ido metiendo a través de la historia de la iglesia y hoy siguen metiéndose a la iglesia y muy pocos pastores se están preocupando por ello. Pero vamos a rendir cuentas. La responsabilidad de un pastor es cuidar el rebaño por medio de enseñar la palabra de Dios. Y hay de aquel que no enseñe la palabra de Dios, porque Dios vendrá y le pedirá cuentas algún día. Entonces, si usted va a una iglesia que se supone que es cristiana, ¿de quién espera usted escuchar hablar? De Cristo. Si usted va a una conferencia de Alex Day, ¿qué espera escuchar? Motivacionales, mensajes, ¿sí o no? Superación personal. Entonces, escúcheme bien, iglesia que se precie ser cristiana, donde se predica superación personal, donde se predica que las motivaciones de no sé qué, y que los logros humanos, y que la autoestima y quién sabe cuánta cosa, no es iglesia cristiana. O si está cometiendo un gravísimo error al suplantar el mensaje humano en lugar de la palabra de Dios. Y vamos a dar cuentas. Entonces Pablo está atacando directamente, diciendo, no, mis estimados, nada más hay un redentor, nada más hay un libertador, nada más hay un salvador. Él fue el que perdonó nuestros pecados, él fue quien Dios puso como propiciación, dijo Pablo a los romanos, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, nuestros pecados han sido perdonados, no tenemos que escribirlos en una hojita de papel y luego echarlos a una hoguera. Eso es una herejía. Mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Cuando una persona cree, ahí se aplica el poder que tiene la sangre de limpiar los pecados. Y no tenemos que hacer hechicerías y prácticas raras dentro de la iglesia, aunque ya se hacen. Y debemos de estar preocupados por eso. Número 3, tercera afirmación. Y Pablo estableciendo que no necesitamos a nadie más, que Cristo es suficiente. Es Colosenses 1:15. El tercero es que Cristo es la imagen, la misma imagen de Dios. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué Pablo les tuvo que decir a los colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible? ¿Por qué? Porque estaban rebajando a Cristo al nivel del hombre. Yo siempre me he preguntado por qué a Jesús siempre lo atacan. Siempre. Hacen películas de que María Magdalena era su amante, que tuvo hijos con ella. Hacen películas de Jesús de que era homosexual y que tenía relaciones sexuales con sus discípulos. Muestran a un Cristo totalmente distorsionado. Pero yo nunca he visto películas de Buda atacándolo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Y si ataca Satanás con sus filosofías a través de los hombres y las falsas doctrinas, es para minimizar la suficiencia de Cristo. Y por eso esta carta es muy importante. Entonces Pablo les dice, Él, Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí la palabra importante es imagen. Imagen viene del griego eikon,
que significa copia exacta. El credo de los apóstoles decía o establece, casi todos no lo sabemos, decía que Cristo, creemos en el unigénito del Padre, que es de la misma esencia que el Padre, de la misma sustancia que el Padre. Escúcheme bien, ciertamente la Biblia no dice, usted no va a encontrar en las Escrituras la palabra Trinidad. Y como no se encuentra esa se acuñó en el tercer siglo de la era cristiana, pero el hecho de que no aparezca la palabra Trinidad no significa que no esté la enseñanza allí, que Dios es el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto, al no lograr entender, algunos cometen errores doctrinales, creyendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu son una misma persona, que no son tres distintas personas. Y esto algunos dicen, no, es una herejía, tres personas, tres dioses. En fin, es toda una doctrina que en su momento tocaremos así a profundidad, para que vean cómo la Biblia establece esa doctrina y cómo los primeros cristianos creían que Cristo era Dios. Y Pablo era uno de ellos. Si algunos hoy no creen que Cristo es Hijo de Dios, es problema de ellos. Y precisamente porque se han dejado influenciar por esas falsas doctrinas. Entonces Pablo les dice, miren, colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, es la copia exacta del Dios de los cielos encarnado. Cristo es la representación visible y la manifestación encarnada de Dios a los seres humanos. Mire este pasaje en la Biblia, Juan 14:6. Donde claramente se nos hace la distinción de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Juan 14:6, Jesús le dijo, está hablando allí con Felipe, uno de sus discípulos. Dice así, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo quiero que noten eso, algo aquí en estas tres frases. Yo soy el camino, no dijo un camino. Dijo el único. Esto suena muy sectarista, dirían algunos. No, pues, muchos pueden llegar de muchas maneras a Dios, discúlpeme. Eso dicen las filosofías y creencias heréticas. Pero la Biblia y Jesús mismo dicen que Él es el camino. Dicen que Él es la verdad. No dice que es una verdad entre muchas. No, dice que Él es el camino y la verdad y la vida. Y fíjese la aseveración de Jesús, es contundente. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso suena como que está desechando cualquier otro iluminado, cualquier otra persona que se precie de ser lo que quiera ser, lo está desechando y dice, nadie puede ir a la presencia del Padre si no es por mí. Más contundente no puede ser. Ni por Pedro, ni por Pablo, ni por María, ni por el mejor apóstol de la comarca. Solo Cristo. Por Él tú puedes llegar a la presencia del Padre, no hay otro. Y parece que los colosenses estaban permitiendo otros caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Entonces Jesús les dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y fíjate el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo quiero ver al Padre, a ver, enséñamelo. ¿Te has encontrado con gente como Felipe? A ver, enséñame a Dios, dime, aquí está y creo. Mira, Felipe lo estaba viendo y no creía. ¿Tú crees que si lo enseñas? No, mira, en primer lugar, si dijeras, bueno, te presento a Dios y en toda su gloria cae fulminado como una mosca ese. Entonces Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Con eso me doy por bien satisfecho. Y fíjate lo que le responde Jesús en el 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Así hay muchos. Están enfrente de la gloria de Dios y nomás no agarran nada. Nomás no disciernen nada. El hecho de que usted venga a este lugar no garantiza que usted es cristiano. Usted puede venir y estar Cristo presente de una manera espiritual y en su presencia que casi la tocamos, por decirlo de alguna manera.
Y usted decir, no, pues yo no, pues a ver, enséñamelo. Y ya me doy por bien servido. Entonces Jesús dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe? Y no me has conocido. Fíjate lo que dice en el 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oye, qué aseveración. Se hizo igual que el Padre, porque es igual en esencia que el Padre. Por eso. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Fíjate en el versículo de Dios, y la clave está en creer. ¿No crees que yo soy uno individual, en el Padre, otro? Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué aseveración? Pero no todos los que dicen que son creyentes entienden la dimensión de esto. Y los colosenses estaban a punto de entrar en este lugar de aguas, de arenas movedizas, de inseguridad. ¿Será Dios o no será? ¿Será o no será? Y Pablo les dice, hermanos colosenses, el Cristo es la imagen del Dios invisible. No necesitamos a otros dioses, ni que nos vengan otros con sus revelaciones. Tenemos a Cristo, la imagen misma de Dios. ¿O necesitan más? Pues búsquese a la diosa Diana. Y por eso el hombre se inventa tantos dioses. Por eso hay tantos dioses. Número 4. Pablo les dice que Cristo es el único creador de todo. No hay otro Dios creador como Jesús. ¿Por qué les tiene que establecer esto? Porque empezaban las filosofías, las falsas doctrinas, a hacerlos pensar otra cosa. Dice en Colosenses 1:16, ahí establece la cuarta afirmación de la suficiencia de Cristo. Dice, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Y aquí todas significa, incluye cualquier cosa. Y luego desglosa. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí la palabra es crear. Y Dios es el único capaz de crear algo de la nada. Dice la Biblia que las cosas que vemos fueron creadas por Dios. Y dijo Dios, sea la luz, simplemente fue la luz. Dios es el único que puede crear de la nada algo. Nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad. Decimos de los hombres que, ¡oh, qué magnífica obra! ¡Qué creatividad! ¿Cómo creó esa obra? Bueno, hay una capacidad de creación, pero no de la nada. Se tomó la materia para crear una escultura, una pintura, lo que sea. Pero crear de la nada, los hombres no tenemos esa habilidad. Jamás los seres humanos podremos producir vida en el laboratorio científico. Pero Dios sí. Entonces, como creador, Cristo tiene el derecho de propiedad sobre todo y sobre todos. Que es una verdad que muchos ignoran. Al no conocer a Cristo en esta dimensión que Él es el dueño de todo por razón de creación, Él es dueño de todo y de todos. Ok, esta verdad tú tienes que asimilarla. Tú dices que mi vida, tu vida no es tuya, es de Él. Tú dices mi casa, tu casa no es tu casa, es de Él. Tú dices hasta mi perro, hasta el perro es de Él. De nosotros no es nada. Simplemente la Biblia establece que somos administradores de lo que tenemos, pero no somos dueños. ¿Te imaginas que tú tienes ahí en tu casa, allá al fondo del patio, un árbol, un frondoso árbol de aguacates o de palta en Sudamérica? Así le dicen, palta. Entonces tú un día te quieres hacer un rico guacamole. Guacamole, no sé cómo traducirlo a los sudamericanos. Bueno, palta aplastado.
Ok, entonces, tú dices, quiero hacerme un rico aguacate. Tú plantaste ese aguacate, tú lo regaste, todo. Entonces tú vas al patio y comienzas a cortar aguacates. De pronto el vecino te dice, hey, oiga, ¿y usted con qué derecho corta aguacates? ¿Qué pensarías de ese vecino? Que está loco y dice, le voy a sacar una ficha para el hospital ahí de San Juan de Dios. Está loco. Tú lo menos que le responderías es, bueno, yo lo planté, está en mi propiedad, está en mi casa y yo hago el guacamole cuantas veces quiera porque soy el dueño. Bueno, escúchame bien. Si tú no te enteras que Cristo es el dueño de todo y de todos, que Él nos dio la vida y la toma cuando quiere, que Él nos da las cosas y nos las pide cuando quiere, y si cuando Él como dueño toma la vida de alguno de nosotros o de algún familiar, tu esposa, tu hijo, escúchame bien, cuando no entendemos que Él por razón de creación es dueño, nos vamos a meter en problemas. Le vamos a decir como el vecino, ¿y por qué te lo llevaste? No, porque Él es caballero y no te dice, ¿qué te importa? Yo soy el dueño, ¿cómo la ves? Job tenía este entendimiento que tú y yo necesitamos. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Él me lo dio y Él me lo pidió, me lo quitó. Entonces cuando las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que hacen creer a la persona que somos dueños de todo, que tenemos derecho, dicen, no, tú y yo no tenemos derecho, somos esclavos de Jesucristo y los esclavos no tienen derechos. Y cuando las falsas doctrinas te dicen que tú tienes derecho a una vida mejor, que tú tienes derecho a no sé cuánto rollo, te están diciendo mentiras. Entonces cuando Dios te pide algo, tú le reclamas al dueño. Y eso es lo que producen las falsas doctrinas, y los colosenses estaban en ese peligro. Por eso Pablo le dice, no, espérenme, Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y dice Juan, y nada de lo que está visible fue hecho sino por Él. Entonces, Él es el dueño de todo. Quiero que sepan, cristianos colosenses. Así es que si toma tu vida, toma lo que sea, Él es el dueño, Él es creador de todo. Y nosotros tenemos que afirmarnos también en esa verdad. Número 5, Pablo les tiene que decir que Cristo siempre ha existido, que Él es el eterno. Colosenses 1:17, esta es la quinta afirmación. Colosenses 1:17. Pablo les dice, y Él, o sea Cristo, es antes de todas las cosas. ¿Por qué Pablo tuvo que decir esta verdad? Porque las falsas doctrinas comenzaban a decir y a moverles el tapete, como decimos acá. Y les empezaron a hacer creer que Jesús era un ángel, que Jesús era un ser creado. Y Pablo dice, momento, discúlpenme, hermanos en Colosas, no se dejen engañar, y escribe esto inspirado por el Espíritu Santo. Y Él, o sea Cristo, es antes de ¿qué? De todas las cosas. Juan dice en su evangelio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él siempre ha existido. La Biblia afirma que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, es decir, que nada hay ni antes ni después de Él. Él lo llena todo, porque Él es suficiente. Él no tiene principio ni fin. Y hay una historia ahí en Juan capítulo 8, si quieres abrir en el evangelio de Juan capítulo 8, versículo 56. Jesús está ahí teniendo un debate con los que no creían. Había otros que creían. Y siempre habrá debates, porque habrá gente que cree que Jesús es suficiente y quienes creen que no es suficiente. Esa es la eterna lucha de siempre. Entonces Jesús está discutiendo con unos judíos allí que se sentían herederos de todo porque eran judíos. Entonces en Juan 8:56 Jesús les dice, Abraham vuestro padre, de quien ellos decían, venimos de los lomos de Abraham, somos hijos de Abraham. Y les dijo, bueno, vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día. O sea, cuando Jesús se iba a encarnar, se encarnó. Y lo vio, dice, y se gozó.
57. Entonces le dijeron los judíos, así un poco sacados de onda, ¿no? Así como, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Si tenía cientos de años que había existido Abraham. Y ya, no tienes 50 años, tenía 30 años Jesús. Y has visto a Abraham, y vean la respuesta de Jesús, En el 58, Jesús le dijo, de cierto os digo, o sea, sin duda, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase es característica del Padre en el Antiguo Testamento. Yo soy, dice así. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan de Moisés? Todo tartamudo le dice al Señor, pero Señor, pues yo no sé hablar. Si voy allá con Faraón, ¿qué les digo? Que quién me envió. Y Dios le dice, diles, yo soy el que soy, me envía. Entonces cuando llega Moisés, ¿tú qué? ¿Quién te envió? Yo soy, me envía. Y el asunto es que yo soy en el hebreo, es una frase que adoptó Jesús, la aplicó para él. Significa el que existe en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo, el que posee vida increada. ¿Entiende? La vida que nosotros tenemos es una vida creada, sopló Dios y fuimos seres vivientes. Pero Dios tiene una vida increada. Entonces cuando Dios dijo a Moisés, yo soy el que existe en sí mismo, el que no tiene principio ni fin, te está enviando Moisés. Y dijo, no, pues así ahí te voy. Así, sí. Entonces cuando Jesús se planta en frente de los que no creen y les dice, antes que Abraham fuese, yo soy el que existe en sí mismo. Entonces si tú no crees que el Hijo de Dios siempre ha existido, entonces tú tienes un problema grave, porque entonces estás creyendo en un Cristo creado, y la Biblia asegura que no es así. Entonces versículo 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Esto a mí me impacta. Ellos tenían ganas de matarlo, pero fíjate qué cosas, pasó en medio de ellos, ¿y qué hicieron? Nada. ¿Sabes por qué no pudieron hacer nada? Porque aún no había llegado su hora. ¿De qué habla esto? De la omnipotencia de Dios, de Jesús. Todo dominio, porque Él creó todo. Él tiene dominio sobre todo. Mira, Satanás es una piltrafa delante de Jesús, hermanos. Entonces todos aquellos predicadores que hacen creerle a los cristianos que Satanás allá te va a agarrar y te va a quitar te va a jalar los cabellos, te va a jalar la cobija, y están todos los estos tembeleques, no conocen al que siempre ha existido, o les falta conocerlo. Imagínate, el que existe en sí mismo está de tu parte. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo tuve un amigo, ya murió, él era pastor, y una vez me contó, dice, fíjate, cuando era niño, estaba en la primaria y tiene un hermano 10 años más grande que él estaba en la secundaria. Y este amigo que me contaba decía, no, pues yo era tú sabes, me dice, que en los salones de clase siempre está el cabezón, el gordito, el flaco, el orejón, y dice, yo era el dejado, el tonto, y siempre abusaban de mí, me quitaban la torta, me quitaban el lonche, me quitaban mi fruta, todo, y me pegaban, se burlaban de mí. Entonces un día me cansé, dice, y le dije a mi hermano, oye, fíjate que los compañeritos ahí de mi salón siempre me quitan el lonche, me quitan la fruta, me quitan todo. Y su hermano, 10 años más grande que él, estaba todavía vive él, de 1,80, casi 1,90 y de este tamañote, así, mira, grandotote. Entonces dice, pues te aviso para que, pues oye, defiéndeme, ¿no? Dice, dime quiénes son. Total, dice que un día en el recreo salió a jugar y saca su lonche y llega uno, presta para acá, y se lo quita. Entonces en eso hace una afirmación así como de admiración y le regresa el lonche y lo agarra, dice, y se va corriendo, dice, ¿y ahora qué? Su hermano estaba atrás de él, estaba así, a ver.
Quítale, a ver. Patitas, ¿para qué te quiero? Escúchame bien. Cristo te atrajo, es tu Salvador, es tu Redentor. ¿Miedo al diablo? ¿Quién está detrás de ti? El profeta decía que el Señor será tu retaguardia, irá delante de ti y será tu retaguardia también. Entonces, ¿miedo? ¿A qué? Si el creador del universo, el que existe en sí mismo, está de nuestro lado. Pero no todos los cristianos entienden esto o conocen esto. Eso es lo lamentable. Y los colosenses estaban en peligro de que esta fe, de que estas verdades se diluyeran con falsas filosofías y doctrinas de hombres. Número 6, Cristo es el único sustentador de todo. Pablo tuvo que afirmarles esta otra verdad. Colosenses 1:17 en la segunda parte del versículo. Dice, y todas las cosas en él, ¿qué? Subsisten. Ahí habla Pablo una verdad también muy contundente. Si Cristo es el creador de todo, Él tiene la capacidad de sustentar toda su creación. Ahora, las falsas doctrinas estaban afectando la fe de los colosenses, o estaban queriendo afectar la fe de los colosenses en el Hijo de Dios. Por eso Epafras va con Pablo y le dice, es que fíjate, andan diciendo que Cristo no puede con todo, que tenemos que confiar en otros maestros, que tenemos que confiar en pensamientos elevados. Y Cristo le dice, no, discúlpenme, Él es creador de todo y todas las cosas en Él subsisten. Piensa un poquito en la armonía que hay en el universo, en la creación, cómo todo se mueve como un relojito, tan exacto, ¿no es cierto? Fíjate, el cuerpo humano es una maravilla de la creación de Dios. El páncreas tiene su función, el hígado tiene su función, el corazón tiene su función, el cerebro tiene su función, aunque algunos parece que no tienen. Todo tiene su función de una manera tan pasmosa, tan exacta, tan maravillosa. Y Dios que sostiene, que creó el universo y que sustenta todo, el mismo Jesús con unas palabras tan sencillitas para enseñarle a sus discípulos que estaban preocupados, afanados, les dijo, ¿ven las aves del cielo? Y todos miraban los pajarillos. Vuestro Padre las alimenta. ¿Ven las flores del campo? Vean cómo Dios las vistió. Ni Salomón se puso un traje como esa rosa. Y si vuestro Padre alimenta las aves y viste así a las flores, ¿no hará con vosotros más? ¿No valéis vosotros más? ¿Qué les estaba diciendo ahí Jesús? Confíen, yo hice todo. O ¿cuánto pesas como para que Él no te sustente? ¿Cuánto pesa la tierra? Y puede con ella, ¿no? Pues por más llenito que estés, Él te puede. No te le vas a caer de la mano. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en una ocasión, aún del cuidado de su creación, ni aún un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre? Fíjate, una vez mi esposo y yo estábamos en un restaurante, de esos que están al aire libre. Entonces estábamos desayunando y en eso llega un pájaro. Y se pone en la mesa que estaba vacía enfrente de nosotros. Entonces le dije a mi esposa, mira ese pájaro, porque yo ya lo había visto. El día anterior ella fue al baño y yo vi que, no sé si sería el mismo, estaba negrito y parecen los mismos. Bueno, era un pájaro negro. Entonces llegó, no era el diablo. Ya sé que esos extremistas y esos que todo ven diablos, era el diablo. No era el diablo, era un pajarraco. Bueno, le dije a mi esposa, mira ese pájaro. Entonces el pájaro se para enfrente del recipiente donde estaban los sobres del azúcar. Entonces había azúcar de esa ficticia, de esa como Esplenda, todo ese tipo de azúcar. Y luego había sobrecitos de azúcar refinada. Y había sobrecitos de azúcar que nosotros aquí le decimos morena, que es la que tiene todas las propiedades, que es la mejor. Y el pajarraco, fíjate, se me hace que tiene más cerebro. ¿Sabes qué hizo el pájaro? Le dije a mi esposa, fíjate bien lo que va a hacer el pájaro. Y estaba,
y alarga el pico y agarra y saca el sobrecito del azúcar morena. ¿Te acuerdas de eso? Y lo agarra así y empieza a ver a todos y nos ve a nosotros y le digo, provecho, le dije. Y se va así a 5 metros y pica y empieza a comer el azúcar. Yo digo, mira, este tiene más sabiduría que nosotros. ¿Quién le dijo que esa es la mejor azúcar? ¿Quién? Y nosotros le empacamos a todo, pero con una sabiduría impresionante, unas bolsotas de papas fritas, hasta se nos ilumina el rostro, ¿verdad? Así con unas ganas, y yo me imagino al pajarraco allí haciendo sus alitas así, y mirándote diciendo, mira, y el cerebro que Dios te dio. Ay, ¿te imaginas? Bueno, la creación habla de un creador, así dice, proyecta un creador. Entonces, si Él sustenta todo eso, escúchenme bien, ¿podrá seguir sustentando tu vida, tu familia? Yo no los veo en medio de esta crisis, no los veo muy desnutridos. ¿Verdad que no? Mírense unos a otros. Algunos necesitamos echar una corridita y bajar algunos kilitos. No, hermanos, el asunto es que nosotros medimos mal las cosas. Medimos nuestra bendición por las cosas que tenemos. Si tenemos un buen auto, estoy bendecido. Entonces los que no tienen, no están bendecidos. Si tenemos muy buena ropa, decimos, ay, Dios me ha bendecido. Y los que apenas tienen 3 cambios no están bendecidos. No, medimos mal, hermanos. Entonces, como no conocemos al Dios sustentador, que a veces nos da y a veces nos prueba y a veces detiene y a veces nos da en abundancia, a veces hay escasez, pero que conoce a su Dios, actúa conforme a la palabra. Sin embargo, y a pesar de todo eso, la Biblia asegura que el justo Dios lo sustentará. Siempre tuvo cuidado, como aquella viuda que se encontró con Elías, o Elías la encontró, ¿se acuerdan? Con esa gente. Dios siempre sustentó a su pueblo, los seguirá sustentando y seguirá cuidando de nosotros. Pero los falsos maestros enseñan diferente. Y los colosenses estaban en ese peligro y Pablo dice, no, momento. Todas las cosas en Él subsisten, Él es sustentador, es suficiente, no necesita la ayuda de nadie. ¿Te imaginas todo el control de repente la tierra empieza a girar a más revoluciones que las que Él estableció? Porque la tierra gira, ustedes saben, ¿no? Imagínate que de pronto, imagínate cómo vamos. Y luego, Gabriel, al ángel Gabriel, ayúdame. Nada más con su palabra tiene ese poder. ¿Conoces a ese Cristo? O al Cristo medio afeminadón que te pintan en los cuadros. O al otro Jesús que parece el de la lámpara de Aladino. ¿Cuál Jesús conoces? Porque lo que tú tienes de información, si es la palabra de Dios, tendrás un exacto conocimiento del Hijo de Dios. Y los colosenses estaban en ese peligro, que es el peligro de muchos cristianos el día de hoy. Y tienen un conocimiento distorsionado de quién es Jesús. Por eso Pablo dice, no, en Él subsisten todas las cosas. Él es sustentador de todo. Él no necesita ayuda. Él es suficiente. Número 7. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Pablo les tuvo que decir, Cristo es cabeza de la iglesia, no los cabezones que andan allí creyéndose dueños de la iglesia. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué les tuvo que decir que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Porque algunos cabezones se estaban poniendo como cabezas de la iglesia. Y yo les voy a decir una cosa. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo deformado, no es un, ¿cómo se dice? Pues un fenómeno con 3 cabezas, 4 cabezas. No. El cuerpo de Cristo solamente tiene una cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Cristo. La cabeza es donde está el cerebro, es donde salen las órdenes. Esas órdenes salen de Cristo y son expresadas a través de ¿dónde?
de ese libro que tienes en tus manos, de la Biblia, escúchenme bien. Si alguno dice otra cosa diferente a eso y se cree dueño, sea el apóstol más afamado y ungido y que haga super milagros y convierta el agua en vino y camine sobre el agua, escúchame bien, si ese dice que él, o da a entender que él es el dueño de la iglesia, ese es un falso profeta. Cuando diga, así digo yo y aquí se hace lo que yo digo, no, discúlpeme, señor apóstol, aquí no se hace lo que usted dice, aquí se hace lo que la cabeza dice. ¿Cuántos dicen amén? Aquí se hace lo que la cabeza dice, no como usted, cabezón apóstol. Y cuando te encuentres con uno de esos, por eso tienen que orar por sus pastores, porque nos podemos desviar. Y cuando te encuentres con uno de esos, huye, salte de ahí. Ese es un falso profeta, es un falso maestro. Y no diezmes ni ofrendes para que se muera de hambre ese sí. Porque se ponen en lugar de Jesús y empiezan a competir con Jesús y quieren descubrir el hilo negro de cómo se lleva una iglesia. Y en lugar de hablarles de Él, les hablan un curso de finanzas, un curso de superación personal, un curso de pura basura. ¿Y el Hijo de Dios? Pues allá que se quede clavado en la cruz. Nosotros acá vamos a disfrutar de la vida. Y de lo único que están disfrutando es de las cosas del mundo. Pero el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No, hermanos, no nos dejemos engañar como querían engañar a los colosenses. Por eso Pablo les escribe esta epístola, le dice, no, Él es la cabeza. Él es el que gobierna, Él es el que da las órdenes. Cualquiera que se subleva ante esas órdenes es un falso maestro. Número 8. Pablo les dice que Cristo es el único que merece el primer lugar en todo. Y esto está en el versículo 18, en la segunda parte del texto. Dice, Él, o sea, Cristo, que es el principio. O sea, aquí no habla de creación, sino habla de lugar de importancia. El primogénito, también no habla de primer ser creado, habla de lugar en importancia. El primogénito de entre los muertos, el más importante, porque Él es el que da vida a los muertos. Para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia, o sea, Él es preeminente sobre todo. Entonces, escúchenme bien, cuando en una iglesia que se precia de ser cristiana, Cristo no es el centro, todo no gira alrededor de Él. Todo lo que se hace es con otros fines y no se cumple el propósito de la iglesia. ¿Saben cuál es el propósito de la iglesia aquí en la tierra? Proclamar las buenas nuevas del evangelio. Esa es la tarea de la iglesia. Algunos lo sustituyen con programas de asistencia social, que las viudas, los huérfanos, todo eso es bueno, pero escúchenme. Y la iglesia lo debe de hacer, pero no en primer lugar. A la iglesia de Éfeso le dijo, tú has hecho muchas cosas, pero has perdido tu primer amor. O sea, no debemos de sustituir la obra social y la ayuda a los demás. Hay que hacerlo, es necesario, es bueno. Pero lo más importante es el mensaje, hermanos. Y ya de eso nos vamos a encargar de establecer todavía más fuerte. Entonces, una iglesia que se dedica a ayudar a los pobres que habitan en las calles de Guadalajara y no predica el evangelio, no está cumpliendo su propósito. Porque Cristo merece la preeminencia en el mensaje, en la adoración, en el servicio. Jesús dijo, si lo haces a uno de esos, a mí me lo haces. Entonces nuestra mente debe estar en Él. Cuando tú haces un bien, tu mente debe estar en Él. Porque si le haces a un pobre, ese bien en tu mente tiene que estar Cristo. No lo haces para quedar bien con el otro, aunque algunos lo hacen. Entonces ahí ya Cristo no es preeminente. ¿Sí? Preeminencia en todo lo que se hace. Cristo primer lugar en todo. ¿Están de acuerdo con eso? Pues aunque no estén. Desde el Antiguo Testamento, Dios en los 10 mandamientos estableció su preeminencia. Él mismo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo la ves? Ahí está diciendo, yo soy primero. Y Jesús lo puso así en el Nuevo Testamento. Dijo, el que ama a padre o madre, hermano, casa, más que a mí,
no es digno de mí. Tome su cruz y sígame, o tome sus cositas y lárguese. Bueno, así no dice, pero se entiende. O sea, si no tomas tu cruz, toma tus cositas, tu morralito rojo y vete. Pero si quieres venir en pos de mí, yo debo ser el primer lugar en tu vida. Si no, gravísimo error. Entonces Pablo ataca directamente a esos que querían quitar la preeminencia de Cristo. Dicen, no, hermanos colosenses, no. Él, por razón de único Salvador, sustentador, libertador, merece el primer lugar en todo, porque es cabeza. Número 9, Cristo es el único reconciliador. Él es el único que los ha reconciliado. Ni María, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Colosenses 1:20. Dice, por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo nos reconcilió con el Padre por medio de su muerte. No hay nada de co-salvador, co-reconciliador. No, Cristo es el único. No podemos tener paz con Dios si no es a través de su Hijo Jesús. Aunque otros traten de engañar a la gente diciendo, ¿quieres la bendición de Dios? Pacta con Dios, pacta con 1,000 pesos y tendrás el favor de Dios. Mentira de ambiciosos traicioneros del Evangelio. Están traicionando el mensaje de Cristo, hermanos. Lo que nos reconcilia con el Padre es el sacrificio de Cristo. ¿No lo dice ahí, aquí claramente? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuánto te costó de dinero su Hijo? Nada. ¿Cuánto te cuestan las bendiciones de Dios? ¿O te deben de costar? Nada. Son gratuitas. Pero muchos no conocen esto y otros engañan a los inocentes. Número 10. Cristo es el único tesoro y sabiduría de Dios. ¿Por qué les tuvo que decir esto? Que Cristo era el único tesoro, que en Él estaba la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:3. ¿Por qué les dijo? Porque otros estaban buscando en otras fuentes la sabiduría para solventar sus problemas, conocimiento para ser mejores personas aquí en la tierra, y no sé cuántas tonterías de esas. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos, ¿ese quién es? Jesús. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate, en Jesús están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. ¿Necesitas saber cómo guiar a tu familia? Ahí está en la palabra. ¿Necesitas saber cómo tú puedes vencer el pecado en tu vida? Ahí está en la palabra. Cualquier cosa que tenga que ver con la problemática de los seres humanos, la respuesta está en Cristo. Porque en Él está escondida toda la sabiduría de Dios y el conocimiento. El problema es que así como los falsos maestros del tiempo de Pablo, que preocupaban a Epafras, empezaron a involucrar un montón de cosas que parecían sabias y tenían buen renombre y reputación entre los hombres mundanos. Y Pablo dice, no, discúlpenme, ¿quieren saber cómo solucionar su problema de pecado, que es el problema básico? Cristo. ¿Quieren saber cómo solucionar sus problemas de traumas? Cristo. El problema es que hoy, pastores, esto es lo más trágico, están desviando a la gente y están llevándolos hacia la psicología humana. Fíjense, yo digo esto y alguna vez alguien me lo reprochó, pero ni modo, yo estoy diciendo la verdad. ¿O qué creen que la psicología puede más que Cristo? ¿Freud puede más que Cristo? Entonces escuchen, y fíjense, curiosamente, aquí en esta congregación está plagado de psicólogos, hasta matrimonios, él es psicólogo y ella es psicóloga. Entonces eventualmente alguno, oiga, pues usted nos va a tumbar la chamba. Entonces, no, mira, ve y arregla a los locos de allá afuera. Pero a los de aquí no, ¿saben por qué?
porque a los de aquí Cristo nos basta. ¿Se acuerdan del Gadareno? 2000 demonios tenía ese tipo. Y cuando el Señor lo libera y hace una obra portentosa, lo ven vestidito y sentado en su sano juicio. Es triste oír a pastores decir, ve con el psicólogo. Y algunos pastores hasta estudian cursos de psicología para ayudar en los traumas de los hermanos. Entonces llega el hermano, pastor, tengo un trauma. Cuando era niño me violaron, yo odio a mi padre, yo odio a mi abuelita y quiero matar hasta al perro. Dice. Entonces, no, mira, no mates al perro, ni a tu abuelita, ni a tu papá. Lo que tienes que hacer, mira, y te empiezan a terapiar. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de esa maldad. Deja que la sangre de Cristo limpie la maldad de tu corazón. Pero muchos, desgraciadamente, están metiendo la psicología. Yo me voy con todo sobre eso. Porque si la psicología es la respuesta al hombre, entonces, ¿qué respuesta tuvieron antes de Freud? Todos los cristianos. Imaginan a Pablo todo loco ahí, todo traumado. ¿Cuándo ven a un Pablo traumado? A un Pedro traumado. ¿Verdad que no? Ahora, efectivamente, por razón del pecado y la descomposición del ser humano, hay trastornos psicológicos que son reales. ¿Estamos en eso? Hay gente que nace mal. Pero escúchenme, en la solución de los problemas de conducta y de salvación, solo Cristo es suficiente, hermanos. La psicología no va a poder. ¿Qué tu autoestima? ¿Qué piensa de ti como el poderoso campeón? Tú eres más que lo insensato. Y eso escogió Dios. Para deshacer lo que no es, escogió a la nada. Entonces, mira qué grande autoestima les estaba levantando el Señor cuando les dijo a sus discípulos, cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos. Qué grande autoestima les está levantando, ¿verdad? Y luego ellos querían ser los primeros y se peleaban. Dijo, no, tienen que ser los servidores. No, yo quiero ser el apóstol. No, bueno, ¿quieres ser el apóstol? Tienes que ser servidor de todos. No, que todos me sirvan a mí. Y total, es un sinfín de cuestiones ahí que han distorsionado al Cristo de la Biblia. Número 11, vámonos rápido, Colosenses 2:9. Ahí Pablo les tiene que decir que Cristo, el unigénito de Dios se tuvo que encarnar. Porque ya decía, no es verdad, ¿cómo que Dios se encarnó? Y Pablo les dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita? En su cuerpo habitó corporalmente toda la plenitud de Dios. En Cristo. Eso echa por tierra de que Cristo no fue hombre y no fue Dios a la vez. Ese es un misterio. Pero está revelado en las Escrituras y los misterios son revelados al que cree. Es un asunto definitivamente de fe. Número 12. Solo en Cristo estamos completos como consecuencia. Colosenses 2:10. Les dice Pablo la siguiente verdad. Y vosotros, después de decirles todo lo que es Cristo, como suficiente Salvador, Redentor y todo lo que ya vimos, y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. ¿Qué te falta? Es que tengo problemas familiares. Buscan los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Obedecen la palabra. Es que me falta que el Señor me supla esto. Ahí está, Cristo el sustentador. Puede con todo, puede con lo tuyo. Estamos completos en Él. ¿Qué nos falta? Porque esos falsos maestros nos hacen creer que nos faltan cosas. Y que nos falta algo y que nos falta alguien. Y Pablo dice, no, hermanos colosenses. Epafras me dice que está muy preocupado. Yo les tengo que decir, están completos en Cristo. ¿Qué te falta? Si andas buscando en otro lugar que no sea en Cristo, andas buscando mal. Todo tiene que remitirse a Cristo, hermanos. Entiéndanlo. Yo sé que esto cuando fue leído, se percibe, cuando fue leído en la iglesia de Colosas, que estaban ahí los cristianos, que llega Epafras, pues ahí les va, inspirado por el Espíritu Santo, carta del apóstol Pablo, ahí les va, en él están completos.
Entonces los falsos maestros ahí como, y ya se nos acabó el negocio. Porque eso nomás hace negocio, haciéndote creer que te faltan cosas, pero que tienes que comprarlas, las bendiciones. Entonces dicen, no, estamos completos, Entonces algunos seguramente creyeron, otros no. Otros decían, no, pero pues es que yo me sigo yendo de rodillas de aquí hasta Zapopan. O síguele. Si Cristo no te es suficiente, pues trata de lograrlo por tus propios medios, pero al final va a ser tarde tu arrepentimiento. Tenemos que descansar, esa es la fe en Cristo, totalmente en Cristo, porque Él es suficiente. Y finalmente, 13 y 14, Cristo es la única realidad de todo. Colosenses 2:16, ya no necesitamos andar en rituales y que si hacemos este día una celebración y que ay que no, y que hay que sí, que si comes, no, ya no. Todas las prácticas ritualistas del Antiguo Testamento, todas apuntaban hacia Cristo. Una vez venido Cristo, todo eso quedó abrogado. Por eso nosotros no debemos de confiar en los ritos, debemos de vivir la vida cristiana con libertad como les he enseñado, sin irnos a los extremos del legalismo ni el libertinaje, pero viviendo la vida en Cristo. Entonces, Cristo es la única realidad de todo, porque los querían volver a las prácticas ceremoniales. Versículo 16, 2:16. Por tanto, dice, en vista de que Cristo es todo, están completos, Él es Salvador, todo, etcétera, todo lo que ya vimos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra, no es realidad, sombra, de lo que ha de venir. Pero la realidad, eso significa, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, Cristo es la realidad, ya no es la sombra. Entonces nosotros no andamos siguiendo sombras, ni rituales, ni cosas de esas. Nosotros andamos siguiendo a la persona real, que vino y se encarnó y que mora a la diestra del Padre ahora y que mora en nosotros junto con el Espíritu y junto con el Padre vive dentro de nosotros. A ese seguimos, hermanos. No andamos siguiendo rituales para ganarnos su favor. Y finalmente Pablo les dice que Cristo es el único absoluto, que no hay otro. Hoy en estos tiempos de relativismo espantoso, pues a mí me parece que sí, a mí me parece que no, y a ti te parece que sí, y a qué le parece que no. Pues yo pienso que esto está, y tú piensas, y yo pienso. Pero fíjate lo que dice aquí, Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, significa sin distinción de raza, circuncisión y circuncisión, rituales religiosos, ya no se trata de eso, bárbaro ni escita, o sea, gente muy estudiada, educada, un bárbaro ignorante, siervo ni libre, no, sino que Cristo es, ¿qué? El todo y en todos, pero en todos los que creemos. Cristo para mí es el todo. No hay algo que pueda convencerme que me falta. Todo lo tengo en Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo dejé por amor de Cristo. Todo lo dejé por el conocimiento de Cristo Jesús mi Salvador. Todo, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Hermanos, ¿qué más queremos? ¿Quieren que les hable de Juan Diego? ¿Quieren que les hable del apóstol qué? ¿Quieren que les hable de motivación y de superación personal y todo eso? ¿Quieren que les hable de eso? Que Dios guarde el hora. Al infierno me voy. Yo no me quiero ir al infierno. ¿Ustedes se quieren ir al infierno? Pues no crean todo aquello que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo nos basta. Y si nos dicen, son fanáticos de Cristo, sí. Y díganle a todas esas chivas que andan ahí, ¿y qué? No necesitamos más. Cristo es suficiente para todos los que creemos. Amén. Pónganse de pie y oremos. En algunos de ustedes ¿es Cristo su descanso también? Que hasta se duermen en la enseñanza. Yo sé que Dios también habla en el sueño, ¿verdad que sí? Levanten sus manos al Señor. Yo te hago esta pregunta, ¿de verdad necesitas algo más que Cristo?
Bueno, ríndete a Él. Eso es todo. ¿Necesitas otro Salvador o una corredentora? No, nada más Cristo murió. ¿Qué necesitas? Sustento, consuelo, reconciliación. Cristo nos basta. Si tú quieres seguir viniendo a esta congregación, no vas a escuchar otro mensaje que no sea el mensaje bíblico. Si tú quieres escuchar otras cosas, vienes buscando otras cosas, pues hay otros lugares donde puedes asistir. Aquí siempre vas a escuchar que Cristo es el Señor, que Él es la cabeza, que Él es el que gobierna y que no necesitamos a otros iluminados, ni filosofías, ni doctrinas de hombres. No las necesitamos, nos basta Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por el don de tu Hijo, por el regalo de tu Hijo. Jesús, te honramos, Señor. Te declaramos nuestro Dios, Salvador, Señor, Redentor, Libertador, imagen misma de Dios, Creador de todo, dueño de todo, dueño de nuestras vidas y de lo que tenemos, eterno Cristo, sustentador, cabeza de todo, de la iglesia. Tu lugar es el primero. Gracias por habernos reconciliado con Dios, el Padre, a través de la sangre de tu cruz. Cristo, sabiduría de Dios, tesoro de conocimiento y sabiduría. Dios encarnado, suficiente para todo. Realidad en nuestras vidas. Cristo, verdadero Dios y el único absoluto. No necesitamos más. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por el Espíritu de Dios, tu Espíritu que nos guía toda la verdad. Gracias te damos, Señor, por revelarnos a Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.